Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que nos acompañan. Este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, Ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Y estamos aquí un martes más. Hoy es martes 20 de abril del 2021. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y le damos gracias al Señor por una oportunidad más, un martes más que nos permite estar aquí juntas, un grupo de mujeres y caballeros y algunos caballeros que se nos han unido durante estos últimos años, y le damos la bienvenida a todos y a todas ustedes a estar aquí con nosotros, donde estamos estudiando en esta ocasión el estudio bíblico que se llama Fundamentos de la Fe. Y aunque vamos ya por la lección número 11, aunque no lo crean, este domingo alguien me preguntó, me pidió información para conseguir el libro. Así que me sorprendió de manera bien positiva y agradable. Así que nada, le doy la información a esa persona para que pudiera conseguir el libro. Y me encantó escuchar que aunque vamos por la lección número 11, porque la persona es una mujer y ella ve los videos, ella trabaja durante la semana, así que no puede estar con nosotros en vivo, pero ve los videos y me encantó que aunque ella sabe que estamos por la lección número 11, me pidió tener el libro, así que fue con mucha alegría que le di la información para que lo puedan conseguir. El libro se puede mandar a pedir por internet, lo que cuesta son $8, no cobran por shipping and handling, y las predicaciones que acompañan a este estudio bíblico se pueden leer y se pueden escuchar tanto en inglés o en español de manera gratuita a través del website gracia.org, que es quien auspicia, ¿verdad? Y quien preparó este estudio bíblico. Hoy es el segundo día que vamos a estar discutiendo la lección número 11, que se titula El evangelismo y el creyente. Y habíamos estado la semana pasada, habíamos ya visto bastante de esta lección. De hecho, después cuando vi el total, la grabación fue un poquito larguita, pero era que no quería como que dejarlo ahí a mitad. Así que nada, a manera de repaso, vamos a repasar un poquito en cuanto a lo que habíamos discutido hasta ahora sobre el evangelismo y el creyente, ¿verdad? Hemos estudiado dentro de los fundamentos de la fe, pues nada, muchos aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, lo que entendemos, ¿verdad? Que es una doctrina sana y doctrina bíblica, ¿verdad? Sostenida, apoyada, sustentada por la palabra de Dios, que sabemos que es la verdad, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, y ahora estamos viviendo los que estamos aquí, ¿verdad? En Zoom y en la mayoría de nosotros en nuestra iglesia. Hay algunas personas que son de nuestro ministerio que no van a nuestra iglesia, pero pues estamos en el área de Florida o el área central de Florida. Pero, ¿verdad? Nosotros la verdad que creemos entendemos que es la verdad bíblica, la verdad que dice, que hablan las escrituras, la palabra de Dios. Ahí nos fundamentamos, no en el libro de nadie, no en las predicaciones de nadie, por talentoso que sea, por tremendo orador o tremenda oradora, porque ya sea que nos gusta la manera de pensar y las doctrinas que siguen y los ideales, y nosotros como seres humanos nos es bien tentador que cuando conocemos a alguien que piensa igual que nosotros, eso nos es atractivo, ¿verdad? Y entonces decimos, pues con esta persona es que yo me tengo que juntar, esta me gusta, esta me cae bien, porque piensa igual que yo, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que no siempre es lo mejor para nosotros unirnos o seguir a una persona que piensa igual que nosotros, ¿verdad? Porque lo importante es qué es lo que esa persona piensa, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo, ¿verdad? Y a quien debemos seguir, quien debe ser nuestro norte, nuestro compás, nuestro guía, nuestro líder, tiene que ser el Señor Jesucristo y su palabra y sus mandamientos. A través de la palabra es que podemos conocer a Dios, y no solamente conocer la voluntad de Dios ni qué Él quiere que yo haga, sino conocerlo a Él. Y como dice Jeremías, ¿verdad? Que lo que Dios quiere es que nosotros que nos gloriemos en entender y conocerme. Eso es lo que Dios está diciendo en este versículo de Jeremías, que se gocen, que se alaben en conocerme y entenderme. O sea que la palabra de Dios no solamente nos revela a un Dios creador, poderoso, distante, santo, pero que está lejos de nosotros, sino que nos presenta a un Dios que anhela tener una relación con nosotros, ¿verdad? Y que podamos conocerlo a Él, entenderlo
y aparte de eso, pues claro, obedecerlo, ¿verdad? Y seguir su voluntad. Estaba esta semana escuchando unas predicaciones sobre la diferencia entre el cristianismo y el islam, bien interesantes, así que eso ahí como que me prendió algo de que a lo mejor en algún momento, lo hemos hecho antes, de ver, estudiar algunas de las principales religiones, aparte del cristianismo, ¿no? Y a lo mejor en algún futuro pues también podemos hacer algo de eso, me llamó mucho la atención. Estos fueron unas entrevistas que se hicieron poco después del evento de 9/11, pero claro, esto fue hace casi 20 años, y hubo, pues, mucha gente se mostró interés en la religión del Islam, pues por lo que pasó en ese día del 9/11. Y a raíz de eso, pues fue que se hicieron unas entrevistas con relación de comparando el cristianismo con el Islam, y cómo eso, estaba escuchando cómo eso es una de las cosas claves de las diferencias entre el Islam y el cristianismo, como el Corán, que es la palabra sagrada para el Islam, como el Corán lo que presenta es a un Dios que es santo, que es poderoso, que es único. Hay muchas cosas que son similares al Dios que nosotros conocemos, pero ciertamente no, es el mismo Dios. Y en Jesucristo, olvídese de eso, que es totalmente diferente a como nosotros vemos a Jesús. Pero una de las cosas es esa, que el Corán presenta a un Dios que es santo y que tiene órdenes y directrices y manda cosas, pero no es un Dios que está accesible a los seres humanos. No es un Dios a quien podemos conocer y con quien podemos tener una relación como de hijos con un padre. Simplemente como un amo. A Dios se le ve como un amo, como un señor que dirige a sus siervos, a sus súbditos, ¿verdad? Pero no es un Dios con quien se puede tener una relación de poder llegar a conocer y de tener que hemos sido hechos a su imagen y semejanza y tenemos acceso a eso. Así que nada, esto todo viene, me acordé de eso, pero es la cuestión de que los fundamentos que hemos estado estudiando son fundamentos, ¿verdad?, de la doctrina cristiana sana, pero sobre todo es una doctrina bíblica, ¿ok? Así que con fundamento bíblico, y por eso es que estamos escogiendo este estudio bíblico. Así que nada, en resumen, vamos otra vez. En resumen a esta lección número 11, el evangelismo y el creyente. Lo que vimos el martes pasado estudiamos lo que era el evangelismo, las dos puertas de las cuales habló Jesús, la estrecha, por donde son pocos los que entran, pero esta puerta conduce a la vida eterna, vida en abundancia mientras estamos vivos, y vida eterna aún después que muramos, pues vamos a tener vida eterna, vida espiritual eterna con Jesús. Y la otra puerta es la puerta ancha, que por donde muchos entran por ella, pero que esta es la puerta que conduce a la destrucción o al infierno. Lo próximo que vimos es nada, que deberíamos pensar en las personas que conocemos, que sí hemos compartido con ellos, y nuestra responsabilidad de llevar el evangelio. Y que esto, como ahorita nos hablaba Lidu en su devocional, es que Dios nos ayude a desarrollar en nosotros un amor por las almas perdidas, ¿verdad? Por las personas que no conocen del Señor, y debemos pedir y llamar y buscar esto y procurar esto, ¿verdad? Que si no lo tenemos, que lo procuremos, porque es un mandamiento. Fue lo próximo que vimos, que el llamado a testificar es un mandamiento expresado claramente por los 4 evangelios, así que eso nos debe decir algo, porque no todos los eventos que sucedieron mientras Jesús estuvo en la tierra están documentados por los 4 evangelistas. Este es uno de ellos, ¿verdad? Así que eso nos dice la importancia de esto, como Jesús, antes de partir de la tierra, dejó bien claro que estamos llamados a testificar, llamados a predicar, a evangelizar al que no lo conoce, y que esa es nuestra misión como hijos de Dios. Y es un mandato, no es una sugerencia o una mera recomendación. Así que vimos primero eso, que es un mandato, y que también es un deber sagrado, que lo debemos ver como una responsabilidad y a nivel de sagrado, ¿verdad? Así de importante es. Esas fueron las dos cosas que discutimos como A y B, y después discutimos unos posibles obstáculos para nosotros ser unos buenos evangelistas, ¿verdad? No como que esa es nuestra profesión necesariamente, sino que todos los hijos de Dios estamos llamados a ser evangelistas, empezando en nuestra casa, ¿verdad? Y por ahí en todos los medios donde nos movamos. Y los posibles obstáculos que discutimos fueron la intimidación o el miedo a fallar,
También discutimos la presión de grupo, el miedo a no ser aceptado. Esto lo podemos ver nosotros, quizás los que nos criamos en la iglesia, podemos identificarnos con esto desde jovencitos, ¿verdad? Que uno le daba las típicas vergüenzas por muchas cosas. A esas edades de escuela intermedia y superior and beyond. Depende cuánto nos duró la rebeldía y la sanganería típicas de esa edad. Digo, no ustedes, mis sanganerías típicas de esa edad. Los miedos, pero cómo si podemos, si somos honestos con nosotros mismos, podemos reconocer que esos miedos y esa presión de grupo, el miedo a ser aceptado, miedo a que nos llamen fanáticos o religiosos, pueden continuar por muchos años en nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos en un círculo donde todo el mundo o nadie es cristiano y nosotros somos los únicos, cómo eso nos afecta, ¿verdad? En la lucha interior, mental, emocional, espiritual, de que si digo algo o no lo digo, me quedo callada, cuánto digo, qué van a pensar de mí, ¿verdad? Ese tipo de cosas que lo vemos quizás en los muchachitos, pero también en los adultos, también lo vemos y lo sentimos y lo experimentamos, ¿verdad? Y el otro punto obstáculo para evangelizar es uno que yo entiendo que es bien serio, porque es una cuestión de ignorancia, que no conocemos el evangelio y por eso no sabemos qué decir. O sea, entonces, Dios mío, ¿qué voy a decir si yo no sé qué voy a decir? ¿Cómo voy a explicar? Si me hacen esta pregunta, ¿qué les digo? Yo no sé lo que voy a decir, yo no sé qué tengo que decir ni cómo decirlo. Me van a hacer una pregunta que no voy a poder contestar y voy a parecer como una zángana, como un idiota, así que mejor no digo nada. Así que de ahí es que viene, ¿verdad? El versículo que nos debimos haber aprendido para esta lección, de Primera de Pedro 3:15. Lo vamos a discutir, quizás al final lo quería repasar, pero ya que lo tengo aquí, vamos a repasarlo ahora rapidito. El llamado que nos hace Pedro, el apóstol Pedro, en su carta, de estar siempre preparados, ¿verdad? Y ese preparados es de distintas maneras, ¿verdad? Preparados mentalmente, pero también preparados intelectualmente, en el sentido de que tenemos que tener el conocimiento aquí. No podemos compartir algo que primero no ha entrado a nosotros, ¿verdad? Así que primero tenemos que nosotros recibir, y eso es parte de del compromiso que hacemos como hijos de Dios, de que hemos recibido esta salvación, este perdón, esta nueva relación de ser llamados hijos de Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos reconocido que somos pecadores, hemos aceptado ese perdón, esa justificación a través de la muerte de Jesús en la cruz, que tomó nuestro lugar. Lo que hablábamos anteriormente de la expiación, hablamos el martes pasado, la expiación sustitutiva, ¿verdad? Como Él expió, Jesús expió nuestros pecados, pagó la culpa por nuestros pecados, para nosotros fue de gratis, Él lo hizo, sin nosotros hacer nada. A nosotros nuestra responsabilidad es creer, y eso es bien importante y lo hemos hablado en distintas lecciones anteriores, la importancia, el elemento crucial de creer. No es simplemente de yo creo en Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que hasta los demonios creen. No es creer en Dios, es creer en la obra de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios y que yo soy pecadora y que Él pagó por mi culpa, y ahora eso me compromete a mí, me hace a mí hija de Dios. Qué chévere, qué bueno, soy salva, tengo perdón, tengo vida eterna, tengo salvación de la ira de Dios, pero eso también trae un compromiso, debe traer una sumisión, debe traer una entrega, debe traer un compromiso con la cruz, un compromiso con ese evangelio, un compromiso de hacer a Dios como mi Señor, y yo soy la sierva. Él es el amo y yo soy la sierva, y yo ahora soy parte de su reino, y debemos vivir para ese reino, no para el reino de una, sino el reinito de una, sino para el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Así que eso de estar siempre preparados, es preparados espiritualmente y también intelectualmente, ¿verdad? Con el conocimiento, que ya yo me alimento de eso, me alimento del conocimiento, me alimento de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que debemos tener, la palabra de Dios. Tenemos también herramientas y cosas complementarias y que suplementan, ¿verdad?, a la palabra de Dios, pero el conocimiento esencial es la palabra de Dios. Eso es de lo que nos tenemos que alimentar. Ayer alguien me mandó un video, es una sátira, ¿verdad?, en video,
Es una mujer que ella, les había hablado antes de esto, porque ella hace como varias personas, ella se viste distinta y se pone espejuelos y se peina distinta, y es ella, pero haciendo de distintos personajes, y entonces hablan los personajes, interactúan una con la otra, y era hablando personas que son cristianas, pero de la nueva era, y leyendo libros de la universalidad de Cristo, y que todos tenemos a Cristo en nosotros mismos, y somos capaces de accesar eso. Las, uno dice locuras, ¿verdad? Pero son las creencias que, aparte de uno, ella me lo mandó y me dice, no sé si vas a llorar o a reírte, porque el propósito es, ¿verdad? Es una sátira, ¿no? Pero a la vez es bien triste, porque uno sabe que esas cosas sí existen, esas creencias cristianos, porque es como hablan también las epístolas, y Juan habla de eso en sus epístolas, y el Nuevo Testamento habla de los falsos maestros, y los falsos maestros, lo triste es que son personas que originalmente eran hijos de Dios, eran creyentes, eran miembros de una iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, pero entonces se van por donde no es, y los perdemos, y no solamente los perdemos a ellos, sino que ellos se llevan personas detrás de ellos, y entonces tergiversan, ¿verdad? El evangelio, la doctrina sana. Eso es parte de por qué estamos estudiando los fundamentos de la fe, para asegurarnos, todos nosotros los que estamos aquí, nos aseguremos que nos mantenemos en ese fundamento, en esa roca fuerte, en esa roca firme, ¿verdad? Que el pastor también hablaba de eso el domingo, y nos mantenemos ahí, las rocas, y cantamos también sobre eso, la roca, ¿verdad? Que permanecemos en la roca, no construimos nuestra casa sobre la arena, sino sobre la roca. La roca es en Jesucristo, la palabra de Dios. Así que estar siempre preparado, ¿para qué? Para presentar defensa, ¿ok? Y no es que usted y yo nos pagan para pelear. Hoy día pensamos en un abogado, ¿verdad? En esa función, y pensamos en que están en una pelea constante, y quizás muchas veces es así. A lo mejor está por ahí Ramón escuchándome, bendito. Tienen mala fama de que son unos, se pasan peleando, pero bueno, el punto es que presentemos defensa del evangelio ante todo el que nos demande razón de la esperanza, y me encanta que resumen el evangelio como la esperanza que hay en nosotros, ¿ok? Y nada, eso fuera el obstáculo, el tercer obstáculo, y después de esto entonces vinimos a ver la sección 2, las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y discutimos eso, ahí fue que discutimos lo de la expiación sustitutiva, la obra que hizo Jesucristo. Discutimos los elementos esenciales del mensaje del evangelio, la importancia de que cuando venimos al Señor, qué es lo que eso implica, ¿verdad? Nos tenemos que ver como pecador ante un Dios que es santo, y que somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos, por más que querramos, por más que tratemos, por más que podamos, por muchos recursos que tengamos, ninguno de nosotros es capaz de redimirse a sí mismo, así que entendemos que necesitamos un Salvador, y que ese Salvador es Cristo, solamente Cristo, a través de su sacrificio, y es importante que entendamos que hubo necesidad de muerte, no es simplemente que él vino y que fue un profeta y que fue bueno y que dijo cosas buenas y que representaba cosas buenas y los valores y cosas, porque hay mucha gente buena en el mundo, ¿verdad? La importancia de que Cristo, el trabajo de expiación fue a través de su sacrificio y conllevó muerte. Y después, bueno, la resurrección también, ¿verdad? Y que Él es el único camino a la salvación. No hay muchos caminos. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si creemos en la Biblia, si creemos en Jesús, pues eso es parte de lo que tenemos que creer. O lo creemos todo o no creemos. Y no es que lo creamos nada, pero un evangelio a mitad se diluye, ¿verdad? Y en matemática, ¿verdad? Negativo y positivo no es positivo. ¿Ok? Así que lo tenemos que creer todo, y él dijo eso. Así que o lo creemos o no lo creemos. Él es el único camino a la salvación, para ser redimidos y a salvos de la ira de Dios. Y por último, esto fue lo último que vimos de específicamente Romanos 1, 16, 17, y lo que eso implica, y la importancia de creer y de la fe, y como lo vemos a través de toda la palabra de Dios. No tuvimos tiempo para leer todos estos versículos, pero después de hoy les mando la presentación a todo el mundo por email, así que lo vamos a poder ver. Ok, vamos a ver cómo puedo bajar esto. Ok, los puntos esenciales del evangelismo. Vamos entonces a empezar con la sección 3, los puntos esenciales del evangelismo. El evangelio de Jesucristo es uno
exclusivo. Y eso es importante, bien importante, hermanos y hermanas, que nosotros lo veamos, que estemos bien conscientes de eso, y no solamente conscientes, sino que esto sea lo que nosotros prediquemos. ¿Por qué? Porque sobre todo el mundo en que vivimos, que es parte del video ese que vi ayer, la sátira que vi de mujeres hablando como si todas fueran cristianas, pero realmente no, dos de ellas no lo eran, porque lo que se promueve hoy día es pues la tolerancia, la aceptación, la bienvenida a todo el mundo, para que nadie se sienta mal, para que nadie se sienta excluido, para que nadie se ofenda. Y eso lo vemos en muchas esferas de nuestra cultura alrededor del mundo. Estoy hablando de este país y del mundo entero. Como lo que se nos llama inclusive iglesias cristianas, lo que están predicando es que venga todo el que quiera. Usted venga tal como usted está, que aquí el amor es incondicional, y usted venga como está, que olvídese que todos tenemos la oportunidad, y en algún momento Dios va a tener misericordia y nos va a perdonar a todos. Él sabe que somos débiles, que estamos hechos de polvo, y con ese tipo de doctrina diluida, y de versículos sacados fuera de contexto, se forma una doctrina y unas enseñanzas que son contrarias a la Biblia, ¿verdad? Y por eso es que es importante, hermanas, que mi pasión es con estudiar la Biblia, y que otros también lo hagamos, que todos los hijos de Dios estudiemos la palabra de Dios, porque si nos dedicamos nada más a alimentarnos de poquito a poquito, y con lo que nos da YouVersion, y con lo que nos dan los videos, y con los libros de meditaciones de hoy día, que lo que vienen es un versículo, es lo que traen. Yo me pongo mal, porque traen los libros de meditaciones, la mayoría de ellos, se los digo porque yo los he mirado, por años de años los miro, y la mayoría de ellos lo que tienen es un versículo bíblico, y lo otro es una meditación así de larga, pero es un versículo bíblico, señores, con eso no vamos para ningún lado. Y yo no estoy diciendo que no se compre un libro de meditación, yo no estoy en contra de eso, y menísimo que yo tengo uno que ofrecerle, mejor, para nada, yo los uso, pero mi invitación es que no se queden ahí. No podemos vivir alimentándonos de un versículo bíblico al día. No podemos vivir con eso, no podemos vivir con eso, así que no. O vamos a vivir bien malnutridos como hijos de Dios. O sea, podemos vivir, claro que podemos vivir, pero bien malnutridos. Así que yo les invito a que una alimentación continua, constante, y como leíamos como decía el pastor en su predicación del domingo, no simplemente acostumbrándonos, alimentándonos de la leche espiritual, ¿verdad? Como él decía, anhelen la leche espiritual no adulterada, pero tenemos que graduarnos, ¿verdad? De leche, nos tenemos que graduar a vianditas, ¿verdad? Tenemos que ir, ¿verdad? Progresando, alimentándonos consistentemente y con riqueza de la palabra, porque es importante tener el concepto, la doctrina, la vemos desde Génesis y la vemos a través de toda la palabra de Dios hasta el Apocalipsis. Y no aprendernos nada más que ciertos versículos aquí, allá, acá, y de eso hacer una doctrina, porque ese es el problema que vemos, que muchas teorías y doctrinas se alimentan de eso, de 1, de 2, de 3, de 4, de 10 versículos bíblicos. Si el resto se deja afuera, vamos a tener un evangelismo, una doctrina bíblica bien débil, que no vamos a poder sustentar, y que entonces vamos a ser presa fácil. Si nosotros sabemos nada más que 10 versículos de la Biblia, cuando conozcamos a alguien que sabe 15 o 20, nos vamos a impresionar. Y entonces, por nosotros no pensar y por nosotros no buscar, nos vamos detrás de una persona que nos impresiona y dice, wow, que mucho sabe. Esta persona sí que sabe Biblia, Ave María, pues aquí es que. Entonces, en vez de yo pensar, pues dejo que otro piense por mí, que otro busque por mí, que otro estudie por mí, y yo simplemente lo escucho y lo sigo. ¿Por qué yo creo esto? Porque lo dice fulano de tal, o porque lo dice fulana de tal, y ella es bien buena, ella es hija de esto, lleva un montón de años en el evangelio. Usted y yo, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es nosotros alimentarnos, nosotros procurar saber esto. Así que, y parte de esto, el punto de todo esto, es que el Evangelio de Jesucristo, cuando usted y yo vemos la palabra de Dios de tapa a tapa, ¿verdad? Como dice la pastora, incluyendo los mapas, lo que nos dice la palabra de Dios, que el Evangelio de Jesucristo es uno exclusivo.
es exclusivo. Dios dice, yo soy el único Dios. ¿Ok? Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo también predicó un evangelio exclusivo. Así que no venimos a través de nadie más, sino es a través de Jesucristo, de ninguna otra persona, de ningún profeta, de ningún sabio, de ninguna buena persona, de ningún ángel, de nadie más, solamente de Jesucristo. Y Dios como Padre es el único Dios. Hay muchos dioses con letras minúsculas, pero el único y verdadero Dios, como dice la palabra de él mismo, es Dios, el cual este evangelio demanda aceptación o rechazo. Así que no hay tres posibles, no hay tres posibilidades, hay dos posibilidades. O somos, o estamos, o no somos, o no estamos, ¿ok? No hay términos medios, no hay tres opciones, como nos encantaría, ¿verdad? Que hubiera una tercera alternativa, pero la realidad es que cuando leemos la palabra de Dios es o sí o no. Y este evangelio, así que este evangelio demanda aceptación o rechazo, tardanza o negarse a decidir es igual a rechazo. Lo que dije ahorita de positivo y negativo es negativo, positivo y negativo no es positivo. Pues esto es lo mismo, si me tardo o me niego en decidir, eso es igual a un rechazo. Si hubiera otra vía para el hombre ser salvo, Dios no hubiera mandado a su hijo a morir en la cruz. Hubiera habido una segunda alternativa o varias alternativas. A los seres humanos nos encantan las alternativas, las mujeres sobre todo, bueno, voy a hablar por mí, me encanta, pues, por lo general, los hombres pueden necesitar algo y van a una tienda, lo buscan y salen corriendo y no, vamos, ya, lo cogí. Y nosotras, espérate, pero vamos a ver, pero ¿y si hay otras opciones? Pero ¿y si hay otro color? Pero si hay otro modelo, pero si hay otra, ¿verdad? Y buscamos más opciones, digo, yo, por lo menos yo. Y los hombres, ay Dios mío, si yo lo cogí me voy y yo con este está bien. Y nosotros aquí, pero espérate, vamos a ver porque a lo mejor hay otro que es mejor, que no sabíamos, bla, bla, bla. Nos encantan las opciones, pero nuestro evangelio no es para, eso no fue el evangelio que Dios nos dio en su palabra. Es uno exclusivo y es o sí o no. Vamos entonces a discutir los conceptos básicos del mensaje del evangelio. Estamos en su libro, en la sección 3. Y vamos a discutir corrido tanto la sección A como la sección B dentro de la sección 3. Estamos en la lección 11, sección 3, y vamos a discutir A y B, que son en total 9 preguntas. ¿Ok? ¿Qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para salvación? Estamos hablando de salvación. Según dice Juan 1:1, ¿qué dice ahí de Jesucristo que es importante para ser salvos? En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. ¿Y qué nos dice eso? En palabras sin utilizar. ¿Quién es el Verbo? Dios. Jesús. Jesús es el Verbo, porque fíjate que dice el Verbo era con Dios, así que el Verbo es una persona distinta a Dios, ¿verdad? Es una persona distinta a Dios. El Verbo es Jesús. Así que si el Verbo era con Dios, y al final, ¿qué es lo que dice? El Verbo era Dios. Era Dios, muy bien. Así que eso, ¿qué me dice de Jesús con relación a Dios? Es el mismo. Que su origen es divino. Es el mismo. Muy bien, que es el mismo, que Jesús es igual a Dios, que Jesús es Dios. Y eso es crucial para la salvación, es crucial para la salvación. Por ejemplo, en el Islam ve a Jesús como un profeta, pero no lo ve como el Hijo de Dios, no lo ve como divino, lo ve como humano, un profeta que hizo su labor de profeta. Y con eso, esa fue su misión y ya. Nosotros, parte esencial del evangelio y del cristianismo es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es igual a Dios, Jesús fue hombre, humano 100%, pero también 100% divino. Ok, segundo, Juan 14:6, ¿qué nos dice también de Jesucristo que es crucial para la salvación? Es el camino. Solo tenemos salvación a través de él. Muy bien, que él mismo dijo lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Que él es el camino, él es la verdad y es la vida, y es la única vía a Dios, que es el único camino a Dios, que es lo que discutimos también ahorita, el único camino a Dios. No hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay 10, como el mundo nos quiere hacer creer hoy día,
que muchos caminos conducen al cielo. Y miren, hermanas, y esto es una cosa seria porque de esto hay conferencias, congresos, asambleas, bla, 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 donde se reúnen muchas personas de distintas religiones y discuten estas cosas y uno, de hecho, parte de la, quizás la pastora nos puede ayudar en eso, la cuestión del ecumenismo. Eso es algo bien bien promulgado, bien defendido, bien practicado por la denominación discípulos de Cristo, ¿verdad? En la cuestión del ecumenismo, pero tenemos que tener unos cuidados con eso de hasta dónde llegamos, porque no es que usted y yo nos vamos a parar y vamos a estar condenando a todo el mundo en cada esquina, ¿verdad? Sí, pastora, díganos. Sí, un breve comentario. Claro que sí. En cuanto a este asunto del ecumenismo hay debate porque se malinterpreta el significado de la palabra. Porque los discípulos de Cristo, desde que surgieron de hecho, no había la intención de que fuera una denominación, sino que, como hemos dicho en otros momentos, era un movimiento unificador que surgió precisamente en Estados Unidos cuando los diferentes grupos que vinieron de movimientos evangélicos de Europa, cada cual con su interpretación, unos luteranos, otros calvinistas, otros de las diferentes zunglios, montones de tendencias. Entonces, empezaron la estrategia siempre del enemigo, divide et impera. Entonces, el movimiento de los discípulos de Cristo como un movimiento unificador, que es la base de lo que creemos los discípulos de Cristo, en la unidad. Entendiendo que dentro de esa unidad hay una diversidad. Pero eso en cuanto a los movimientos que iban en unas cosas esenciales, como dice, ¿verdad? Nuestro lema, que en esas cosas esenciales hay unidad. Y en las que son esenciales hay tolerancia. O sea, no estamos para señalar, hasta hay gente que en su forma de hablar hasta se siente como un espíritu de odio, pero nosotros nos acusan de que tenemos lenguaje de odio. Todo lo contrario. Nosotros jamás podemos tener lenguaje de odio para nadie, sentimientos de odio para nadie. Así que luego, andando el tiempo, pues se formó como una denominación, pero la intención, y a eso es que se refiere en términos de que somos ecuménicos. Claro, ahora le dan otra vuelta y se está utilizando el término de una manera bien inadecuada para justificar lo injustificado. Y eso sería harina de otro costal. Sí, gracias. Es el término. Exacto. Gracias, pastora. Gracias. Y ese es el punto que queremos, ¿verdad? Resaltar que me fui para otro lado, ¿verdad? No he llegado ahí. Sí, estamos aquí. Ese es el punto que queremos resaltar, que una cosa es tener ese deseo, ¿verdad? De mantener la unidad, pero tener ese espacio de que en lo que no es esencial para el evangelio podamos ser tolerantes, pero hay unas cosas del evangelio que son claves y esenciales para el evangelio que usted y yo no podemos ceder. No podemos, pues está bien, olvídate, porque es cuestión de llevar para que haya paz, porque la Biblia nos manda a que en lo que esté de nuestra parte estemos en paz con todos los hombres. Sí, pero hay unos límites y usted y yo tenemos que saber la diferencia de qué es lo esencial y hasta dónde nosotros tenemos que entonces, espérate, no, hasta aquí. Esto sí que yo no lo puedo, no está en juego, yo no puedo irme con la ola del mar, ¿verdad? También como habla Santiago de eso, de que cuando somos inconsistentes como el agua que va y viene, como las olas del mar. Así que en lo esencial, y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que meternos en la palabra de Dios para conocerla. No es cuestión de que me aprendí tantos versículos de memoria y que sé muchas historias de la Biblia, no, es conocer lo esencial del evangelio para entonces cuando escuchemos cosas que no son, lo vamos a poder identificar. Esto no es, espérate, esto no es bíblico.
esto suena como esto, pero esto no es lo que dice la palabra de Dios y podamos identificar eso. Ok, así que ese segundo punto de Juan 14:6, estamos sección 3, letra A, número 2. Jesús mismo dijo ser el camino, la verdad y la vida como único acceso a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, hablando del mismo, de Jesucristo. Así que es la única vía de acceso a Dios, Jesucristo, su Hijo. Y en Hechos 4:12, ¿qué cosas escuchamos? ¿Qué cosas nos dice este versículo acerca de Jesús que son necesarias para la salvación? Que en ningún otro hay salvación que solo en Él, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ok, gracias, Vivian. Así que eso es más o menos, ¿verdad? Lo mismo que vimos que de lo que habla Juan 14:6, ¿verdad? Que Hechos en la predicación de Pedro, entiendo que fue quien predicó, quien hizo esta predicación, él mismo lo dijo, ¿verdad? Repitió lo que Jesús había dicho, recalcando, reafirmando que Jesús es el único camino a la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Así que la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de nadie y de nada más. Ok, ahora vamos a otra sección, la pregunta B, versículos claves para compartir el mensaje del Evangelio, que dice como punto principal, ¿verdad? En resumen, no me diga el versículo, sino qué es lo esencial que dice el versículo. Romanos 3:23. Que todos Que no somos- hay hombres sin pecado, pero la salvación es el evangelio. Ok, muy bien, ¿verdad? Que todos pecaron y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos los hombres son pecadores. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, que esto no estaba en la lección, pero y ya lo habíamos discutido, no me acuerdo, en otro estudio, lo vamos a repasar, lo del camino a la salvación, según el libro de Romanos, y ese es el primer versículo, ¿verdad? De que todos los hombres son pecadores. En esencia, todos los hombres son pecadores. Después de Adán y Eva, el pecado original en el jardín del Edén, después de eso, ¿verdad? Llegó el pecado a la raza humana y de ahí en adelante todos los seres humanos somos por naturaleza pecadores. Hacemos lo que no agrada a Dios, nos vamos en contra de la ley de Dios. Muy bien. ¿Qué dice entonces Romanos 6:23? El pecado da muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Amén, así mismo. Muy bien, que todos somos pecadores y el resultado de vivir una vida de pecado es muerte. Muerte en el sentido no muerte física, sino muerte espiritual, separación de Dios. Eso es de lo que está hablando. Y entonces hace la comparación, el contraste de que lo que nos ganamos por naturaleza los seres humanos, por ser todos pecadores, el resultado, la consecuencia de eso es muerte espiritual. Pero entonces, ¿qué nos da Dios? ¿Dios nos da qué? La vida, ¿Qué nos da Dios? la vida eterna. La vida eterna. Muy bien, lo natural, lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que nos merecemos, según la ley de Dios, que es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado, que no puede aceptar el pecado. Nos encantaría, ¿verdad? Que hay, dame un break, María, dame un breakcito, tú puedes, tú eres Dios, tú puedes hacer excepciones. Eso es parte crucial de lo que tenemos que entender de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios santo y que no puede tolerar el pecado. Por eso es que la única, estoy leyendo arriba en el puntito que está aquí en la primera en la diapositiva, el primer punto, si hubiera otra vía para el hombre ser salvo, Dios no hubiera mandado a su hijo a morir en la cruz. O sea, un Dios a quien llamamos justo, a quien llamamos recto como parte de sus atributos, él no puede tolerar el pecado. Así que si nosotros como humanos, como seres humanos, somos por naturaleza pecadores, eso tiene un resultado, una consecuencia, y es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero ¿qué Él nos dio? Ahí vino Jesús. Dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, aunque nos toca la muerte, nos merecemos la muerte, Dios decidió en su plan redentor, decidió mandar a su hijo, ¿verdad? Como sacrificio perfecto, porque Él fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Jesucristo, Él fue el regalo, por eso se llama la dádiva de Dios, ¿verdad? Es
¿Qué nos da a través de la salvación, del perdón? La vida eterna. Y es importante que dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de Jesús es que viene esa vida eterna, ese regalo, esa dádiva de Dios. Esa vida eterna es a través, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Ok, próximo versículo, Romanos 5:8. ¿Qué nos dice sobre el mensaje del Evangelio? Que Dios tiene amor para nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Muy bien, que la manera en que Dios demuestra su amor, esta es la máxima expresión de amor. Decimos que Dios es amor, ¿verdad? Eso es parte de lo que cualquier persona, ¿verdad?, que encontramos en la calle, donde sea, y desde chiquito, eso fue, ¿verdad? La mayoría de nosotros, si nos criamos en la iglesia, eso fue lo primero que aprendimos, ¿verdad? Que Dios es amor y que la Biblia lo dice. Dios es amor y vuelve y lo repite. Y que en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, eso es lo que nos dice y nos recalca, ¿verdad? Y Juan en su evangelio y también en sus cartas, eso es algo, ¿verdad? Un punto bien grande del amor de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo que le dice a los romanos en este capítulo 5 y versículo 8 es que la expresión máxima del amor de Dios, de la misma manera que Juan lo hace en su capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, Pablo lo expresa en Romanos 5:8, que la manera en que Dios demostró, la manera máxima de expresión de amor de Dios para con nosotros es que siendo nosotros pecadores, no siendo buena gente, no queriendo hacer lo bueno, no es haciendo lo bueno, no es que nos arrepentimos, es que siendo pecadores, Cristo, su Hijo, murió por nosotros. Ahí está otra vez, que fue Cristo, que hubo necesidad de muerte y que fue una muerte en sustitución, ¿verdad? Él lo hizo por nosotros. Nosotros debimos haber muerto, nosotros debimos haber pagado ese precio, pero Jesús lo hizo en nuestro lugar. Él no mereciéndolo, no era que Él murió por Él y por nosotros. Cristo murió exclusivamente por nosotros. Él no tenía que pagar ese precio. Él era santo, Él era perfecto, ¿ok? Pues nosotros fuimos los pecadores. No fue que Jesús mató 2 pájaros de un tiro. No fue que Él estaba expiando por sus pecados y por los nuestros. Jesús expió única y exclusivamente por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice sobre el mensaje del Evangelio? Cristo en el madero pagó por nuestros pecados y por sus heridas fuimos sanados. Ok, muchas gracias. Así que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, en su cuerpo sobre la cruz. Así que habla de la muerte, muerte en la cruz. El propósito de esa muerte fue pagar por nuestros pecados, pero fue de nuevo en nuestro lugar. Fue para que nosotros los pecadores, muramos al pecado y vivamos a la justicia, ¿ok? ¿Qué quiere decir morir al pecado? Que no vamos a pecar más. Ajá. Que nos Es arrepentimos. importante que expliquemos esto. Ajá. Que nos arrepentimos. Muy bien, nos arrepentimos, pero ¿verdad que usted y yo nos arrepentimos muchas veces? ¿Y qué pasa al otro día o más tardecito? ¿Qué pasa? ¿Qué es nuestra naturaleza? ¿Cómo? Sí, se vuelve a cometer el pecado otra vez. Exactamente. Así que cuando la palabra de Dios dice que muramos al pecado, ¿qué quiere decir esto? Que no Que no pecamos somos- más. No somos esclavos del pecado. Ella no Muy me bien. domina. Exactamente, gracias Cuca, Vivian. Eso es lo que quiere decir morir al pecado. No quiere decir que no vamos a pecar más. Usted y yo somos evidencia continua de día a día y muchas veces en el mismo día que nos arrepentimos de un pecado y al ratito o volvemos a cometer ese o cometemos 5 más. ¿Ok? Nos arrepentimos de uno, pero pecamos de 5 otras maneras, o con el mismo vez tras vez y todos los días y nos arrepentimos de lo mismo y volvemos otra vez y nos arrepentimos de lo mismo. Así que cuando la palabra de Dios habla, y específicamente aquí, pero esto lo vemos en otros versículos también, lo que está diciendo Pedro en su epístola capítulo 2, versículo 24, de que a fin de que muramos al pecado, lo que está hablando es que ya no somos esclavos del pecado, que ya el pecado no reina sobre nosotros, que era nuestra condición antes de aceptar ese sacrificio y de creer
en el sacrificio y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya Satanás no reina sobre nosotros. Él es el príncipe de este mundo, pero no es nuestro rey, no es nuestro Señor, porque ya nosotros creemos por fe que Jesucristo pagó por el precio, la paga de mi pecado. Así que ahora yo estoy escondida en esa justificación que Jesús trajo a través de su muerte. Ya esa justificación se me aplica a mí como pecadora, así que ya el pecado no reina sobre mí. Usted y yo vamos a seguir pecando, pero no es que somos esclavos del pecado. Y el plan ahora es el propósito de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios, y lo que nosotros tenemos es anhelar. Estamos en una lucha constante entre la carne, ¿verdad? Y el espíritu, pero usted y yo deberíamos, ¿verdad? Mientras pasa el tiempo en nuestras vidas, mientras nos seguimos acercando al Señor, en nuestra relación con el Señor continua, constante, profundizando, como hablaba hoy Lidu, en su devocional, de buscando esa pasión por Dios, eso va a traer que vamos a ver que el pecado ya no domina, que nosotros anhelamos agradar a Dios, que nosotros queremos someternos al señorío de Dios en nuestra vida, a la soberanía de Dios en nuestra vida, buscar su voluntad perfecta, agradable en mi vida y en la vida de los demás, ¿verdad? Y entonces procurar ese amor a Él, amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Así que usted y yo procuramos ser siervas de Dios y vivir para su justicia, que es lo que el contraste, ¿verdad? De vivir esclavos del pecado. Ya no somos muertos al pecado, morimos al pecado y vivimos a la justicia. Y es a la justicia que Jesús trajo, que Jesús compró por nosotros en nuestro lugar, ¿ok? Y dice que por sus heridas fuisteis sanados, que esto nos debe acordar, ¿se acuerdan de qué les trae a la mente esto de que por su herida fuimos nosotros sanados? ¿Quién habla de eso en la Biblia anteriormente? Isaías. Isaías, ¿verdad? En Isaías 53, ¿verdad? Que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Qué quiere decir eso? De que por su herida fuimos nosotros sanados, que ya no nos enfermamos. ¿Verdad? Uno piensa en sanidad y piensa en sanidad, ¿verdad? De enfermedades. Eso quiere decir que ya no nos enfermamos. Se refiere más a como a sanarnos del pecado, de alejarnos del pecado. Exactamente. Eso es lo que es. Exactamente. Gracias, Porque ese es uno de los versículos que se sacan de contexto las doctrinas estas de palabra de fe. Utilizan ese versículo y lo sacan mucho de contexto en cuanto a que tú eres cristiano, pues tú tienes que estar saludable, y si no eres saludable es porque no tienes suficiente fe, porque ya Jesús murió y por sus llagas fuimos sanados. Utilizan eso de esa manera y pues, no es válido. Exactamente, exacto. Gracias, Glorini, muchas gracias. Y por eso lo traje, porque eso es una de las posibles cosas, mentiras, ¿verdad? Y doctrinas falsas que están por montones por ahí, una de muchas, ¿verdad? Y que, pues nosotros no nos debemos enfermar porque somos hijos de Dios, y la Biblia dice en Primera de Pedro, y lo dice en Isaías y en otros lugares, que por su llaga fuimos nosotros sanados, cuando eso no tiene que ver con que no nos vamos a enfermar. Eso no es lo que está diciendo ahí. Está hablando de una herida, de la herida de Jesús de verdad, porque Él fue herido y fue de verdad muerto, y fue herido, la herida del costado y sus clavos en manos y en pies. Pero la sanidad de que está hablando es una sanidad espiritual, ¿ok? Está hablando de la sanidad del pecado. Él curó por siempre la enfermedad del pecado, ¿ok? Gracias, Glorini. Próximo, Romanos 10:9, ¿qué es lo que nos dice sobre el mensaje de salvación del Evangelio? La número 5, 3b5. Que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Él resucitó de entre los muertos, vamos a ser salvos. Ok, perfecto. Gracias, Dalia. Exactamente. Ok, así que la necesidad son como, estamos hablando de pasos o requisitos, pero no es una cuestión, no lo ve algo dogmático de que tiene que haber un orden y que no es eso, ¿verdad? Sino cosas esenciales del Evangelio, elementos esenciales del Evangelio para salvación. Y vemos la confesión
con la boca, ¿verdad? Hay que confesarlo. Usted lo puede sentir en el corazón, pero tiene que haber una confesión en el sentido de que tiene que usted decirlo, proclamarlo, declararlo, ¿verdad? En lo que muchas veces vemos en la iglesia y en distintos lugares, ¿verdad? Es que se hacen como un tipo de oración donde usted entonces se le dice a Dios, Señor, yo acepto, yo admito que soy pecador, reconozco, confieso mi pecado, acepto que tú hiciste la obra y tú hiciste esto por mí, tú eres el justo, perfecto y fuiste el sacrificio por mí, pecadora, y que eso entonces conlleva, ¿verdad? Es como la declaración de fe, como la conversión, la oración de fe de conversión. Y de nuevo, eso no se debe ver como una cuestión dogmática de que tiene que tener estas palabras y incluir este mensaje. No es una cosa así porque usted y yo sabemos que lo más importante, ¿verdad?, es el corazón, pero tiene que haber una confesión, ¿verdad? Tiene que haber una confesión de una admisión de ser pecador, que son los elementos que vimos ahorita del evangelio, ¿verdad? De que tenemos que reconocer que somos pecadores para aceptar. No es meramente yo creo en Dios y ya, ¿ok? Es que tiene que haber una confesión de admisión de que soy pecadora y lo esencial de la creencia, hermana, es que yo de verdad, esto a mí me ha dado duro, pero es porque uno escucha tanta bobería por ahí y la importancia como Jesús y la Biblia a través de todos los evangelios y antes y después, la importancia de creer, pero no es creer que Dios existe, no es creer que Jesús vino, es lo que hizo Jesús, la obra de Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Y eso implica lo que también habíamos discutido la semana pasada, que Él murió, que Él resucitó, ¿ok? Y su obra en la cruz. Eso es lo que tenemos que creer. Y incluye la resurrección en este punto, ¿verdad? Creer en tu corazón que Dios le resucitó y eso implica salvación. Ok, y la última, número 6, Juan 1:12. ¿Qué nos dice con relación al mensaje del Evangelio? A todos los que les recibieron, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ok, perfecto. Gracias, Dina. Así que aquí vuelve otra vez. No es simplemente que le recibió, te recibo como Salvador porque lo dije ya. Es una cuestión aquí, otra vez implica los que creen en su nombre, la importancia de creer. Aún a los mismos discípulos, Jesús les cayó encima, ustedes no creen, ustedes tienen que creer. Lo esencial de creer, de esa fe, ¿ok? De creer en su obra, en Él y lo que Él vino a hacer. Y eso nos hace hijos de Dios. Y esto lo hemos dicho muchas veces, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que creemos en Él y en su obra redentora, en su obra en la cruz, ¿ok? Muy bien, vamos entonces, ya que habiendo visto la pregunta la A y la B, vamos a repasar un momentito y aquí quiero que me ayuden a buscar en la Biblia. Y es rapidito porque va a estar todo va a ser fácil porque va a ser en el libro de Romanos. Esto lo habíamos discutido anteriormente y con la Vivian había traído unos marcadores, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad? Vivian, ¿tú habías conseguido unos marcadores? De lo de Romans Road. Unos tratados. ¿Verdad? Unos tratados, ok, gracias, que también había, ok. De lo de, en inglés le llaman Romans Road, Romans por el libro de Romanos, no tiene que ver con la ciudad de Roma, aunque el libro de Romanos se llama Romanos porque Pablo le escribió a los que estaban en Roma, pero el Romans Road tiene que ver que cómo se puede, es una manera sencilla de nosotros aprendernos el cómo poder explicarle a otros el camino a la salvación, cómo ser salvos. Y está todo en el libro de Romanos. Eso no quiere decir que otros libros de la Biblia no hablan de cómo obtener la salvación, ¿ok? Esto se hace de esa manera, se hizo para simplificar la cosa y que no tengamos excusas para no compartir el evangelio, ¿ok? Así que vamos a buscar rápido a alguien que me ayude y me gusta cómo está aquí expresado porque, mire, son cuatro cositas que podemos discutir. Hermanas, o sea, a nuestra edad, los que estamos aquí, la mayoría de nosotros a nuestra edad, yo creo que estamos más que capacitados para aprendernos esto. Yo le sugiero que usted ahora mismo o después cuando le llegue esto, pero hágalo ahora para que no se lo olvide, usted escriba estas cositas, porque mire, esos 4 puntitos son bien sencillitos, usted lo lee y lo relee y en cuestión de nada, en cuestión de par de días, usted va a poder saberse esto hasta de memoria, lo puede saber. Y si no, escríbalo en su teléfono,
escríbalo en un papelito y lo pega ahí en la Biblia o en la parte de atrás de la Biblia, un cantito de página que tenga en blanco, bien sencillo, 4 puntitos, y con esto, lo malo de tenerlo en la Biblia es que la mayoría de las veces no andamos por ahí con nuestra Biblia, así que quizás es bueno tenerlo en su teléfono o en un papelito y lo tiene en su wallet, en su cartera, qué sé yo, pero esto es algo bien sencillo. De nuevo, hermanas, por favor, o hermanos, no vean esto como algo dogmático, de que si tiene que ser así, y si no, pues no, porque va a encontrar muchos versículos de la Biblia que van a apoyar esto, que van con esto, pero esto es simplemente una sugerencia de cómo usted y yo podemos tener algo bien accesible, bien sencillo, de aprender y de compartir con otra persona sobre el camino a la salvación, cómo ser salvos. Alguien que me lea Romanos 3, del 10 al 18 y el versículo 23. Realmente el que usted típicamente va a ver por ahí es Romanos 3:23. Porque está resumido. El 3:23 da como el resumen. Yo quiero que leamos del 10 al 18, que esto lo habíamos discutido cuando empezamos a discutir este estudio de fundamentos de la fe. ¿Se acuerda cuando hablamos de que todos éramos pecadores? Discutimos esta sección, pero me gusta lo del 10 al 18 porque es el trasfondo de cómo llegamos a la conclusión del versículo 23. Alguien que lo tenga y lo lea rapidito, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay y ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Okay. Y el 23 ahora. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Muy bien, gracias, Dalia. Así que esos versículos del 10 al 18 son como ver una película de Apocalipsis, ¿verdad? Como ver una película de estas de Mad Max, o las películas que hablan del fin del mundo, o sea, que ya se acabó todo esto y el mundo está hecho un desastre, que uno le da terror escuchar ¿verdad? Cosas así, o eso es lo que uno recuerda. Y también uno cuando lee esto, uno puede pensar, no soy yo no soy así, yo no tengo veneno debajo de mis labios, mi garganta no es un sepulcro abierto, y yo no engaño, ni mi boca está llena de maldición y de amargura, yo no me apresuro para derramar sangre, yo no mato a nadie, yo mato a las cucarachas y nada más, ¿verdad? Y nos podemos tratar de justificar de muchas maneras, ¿verdad? Pero estos somos nosotros, esto es lo que la Biblia dice de nosotros, en esencia, estos somos todos nosotros, por chulas y buenas que nos digan que somos, que nos creamos que somos, que pensamos que somos, esto es la Biblia, esta es la palabra de Dios, y esto nos describe nuestra condición espiritual delante de un Dios. Recuerden que estamos delante de un Dios que es santo, que es perfecto, que es recto y justo, que es todopoderoso, que es eterno, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, amor, verdad, misericordia. O sea, delante de él, todo lo demás es como cuando uno lava algo con cloro y uno piensa que está blanquito. ¿Se acuerdan los anuncios de cloro? Y uno lavaba la ropa, que sé, una ropa de cama blanca, y uno la lavaba y la veía blanca, y después cuando la lavaba con cloro, ¿se acuerdan ese anuncio? Y cuando la lavaban con cloro y la ponían al lado, ándale, eso no estaba blancona. Uno pensaba que sí, pero no. Pues piensa que así somos nosotros. A veces nos creemos que estamos blancos, que estamos bien, que estamos justos delante de Dios, que somos rectos delante de Dios, y cuando nos lavan con cloro, que en este caso sería cuando nos pasamos, si Dios nos pasa un scan, ¿verdad? Y nos hacen un MRI de cabeza y de corazón, Dios se va a dar cuenta que no estamos tan blanquitas como pensábamos que estaban, o como otros piensan que estamos. Así que delante de Dios, esto es lo que describe la condición humana antes del sacrificio de Jesús y de aplicarnos
ese sacrificio de Jesús a nosotros, eso somos nosotros. En esencia, el versículo 23, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ser pecadores, la consecuencia de eso es la destitución de la gloria de Dios. Lo que hablábamos ahorita de que es muerte espiritual, separación eterna de Dios. ¿Alguien iba? Dina, sí, dime, Sí. dinos. Yo oí una predicación hace varios años, de muchos años diría, del doctor y reverendo Adrian Rogers, que ya mora con el Señor. Adrian Rogers, una iglesia en Georgia. Ajá. Y entonces, pues, él estaba hablando precisamente de esto, de lo que la gente no entiende, Y el mensaje de él se titulaba, en inglés, ¿verdad? Que dice, lo que no entiende es what they don't get. What they don't get. Lo que no le viene a la mente, ¿verdad? No le puede llegar a la mente. Y una de las cosas grandes que él dijo era la autoridad de Dios. Primeramente. La segunda que él dijo es depravity of man, que es la depravación del hombre, que es lo que tú estás mencionando ahora mismo. O sea, a qué profundidad es el pecado del hombre. The depravity of man. También habló sobre que no entiende lo perdido que está. El hombre no entiende lo perdido que él está por esta depravación. Pecado sobre él, ¿verdad? Tampoco entiende la urgencia de su salvación. Tremendo. Otra cosa que no entiende y que es una enseñanza, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, que es todo por gracia, no es por obras. Entonces, él lo tituló The Futility of Good Works. Que es una de las cosas que la gente siempre, cuando uno les habla del Señor, dice, pero yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie. That's not the point. Ese no es el punto que la palabra quiere que nosotros tengamos presente. Que por eso fue que le envió a su hijo. Claro. Amén. De ese hoyo de maldad, de pecado. Claro. Es muy interesante cuando la gente, la brevedad de la vida, decía, no entienden que la vida es tan breve, que es tan breve, la urgencia de su salvación. Claro. Y nosotros, gracias, Dina, tremendo. Y si usted y yo pensamos, bueno, pensé en un par de cosas en la cuestión de cuán malos somos realmente, que no solo, o sea, cuando leemos estos versículos de Romanos 3, del 10 al 18, de verdad que se ven una cosa bien fuerte y podemos, nuestra tendencia, lo más seguro es rápido que leemos algo, esa no soy yo, tampoco soy yo, tampoco soy yo. No, recuerden cuando Jesús habló, sobre todo en ese sermón del monte, cómo él enfatizó que no es solamente nuestras obras, nuestros actos, sino también cómo podemos pecar con solamente pensar en cosas. ¿Recuerdan cuando hablaba, tú a lo mejor piensas que no le has sido fiel a tu esposo o esposa porque no has cometido el acto de serle infiel, pero perdóname, lo que Jesús estaba diciendo es que nada más, aunque lo pienses, si tú, la palabra es que te gusta esa persona, que la anhelas, La codicia, ¿verdad? La codicia, eso mismo. Si la codicias, con eso ya cometiste el pecado. Aunque tú no mates a tu hermano, aunque tú no mates, pero tú lo llamas necio, fatuo, idiota, cometiste el pecado. O sea que nosotros, por eso es importante, hermanos y hermanas, uno conocer la palabra, porque nosotros leemos eso en Romanos 3, del 10 al 18, y nuestro instinto va a ser, como seres humanos, va a ser, no soy yo no hago eso. Yo conozco gente que hace así, yo pienso en fulanito y menganita, mira, están describiendo a sutanita, mira, ese es perencejo, el otro es fulanita, pero es que está describiéndome a mí, porque entonces cuando pensamos en eso que Jesús dijo, mira, no es solamente con tus actos, es nada más con la actitud de tu corazón, con tus pensamientos, ya estamos mal, y si Dios en su palabra nos dice que usted y yo somos pecadores en esencia, que nuestra naturaleza, mire, esa es la verdad y se acabó, aunque a mí no me gusta escuchar eso, esa es la realidad, porque quien determina eso
quien da esa decisión como si fuera en una corte legal, quien da esa sentencia, quien da no es la sentencia, sí, o sea, antes de lo que hay que cumplir del pago, es la sentencia, así como de culpable, sí, que nos El sentencian como veredicto. culpable. El veredicto, gracias mamá, gracias, esa es la palabra. Quien da ese veredicto es Dios, y ya lo dijo en su palabra. No peleemos contra Dios, porque entonces ahí hay un problema de que entonces ven acá, yo creo en la palabra de Dios como que es la palabra de Dios, o es opcional si yo la creo o no. O sea, sí, esa es la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con eso, esa no soy yo. No, si lo dijo Dios, lo dijo Dios y esa es la verdad. Y si usted y yo no creemos en la palabra de Dios, pues ya hay un problema bien grande, porque nuestra doctrina y nuestra creencia va a estar bien diluida si en esencia no creemos que esa es la palabra de Dios. Ok, así que acabamos de ver el problema. ¿Cuál es el problema? Y cuando se dice el problema de todo hombre, de todo ser humano, de todos, no es para los que no se han criado en la iglesia, es para todos nosotros antes de Jesús, ¿ok? El problema de todos nosotros antes de Jesús. En resumen, que todos somos pecadores, y la consecuencia de eso es que somos destituidos, somos eliminados, no somos aceptados en la gloria de Dios, ¿ok? Hay una consecuencia de muerte espiritual, de separación eterna de Dios. Así que, y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? De la consecuencia, que lo dice el final de Romanos 3:23, pero específicamente lo dice Romanos 6:23. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 6. Miriam, antes de Romanos, en Efesios 2, ¿verdad? Que dice de muerte a vida por Cristo, que las hermanas tengan una oportunidad de leer del 1 al 10, que es precioso, y afirma todo lo que estamos leyendo ahora en Romanos. Ok, muy bien. Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10 en su tiempo, ¿verdad? Lo vayan a hacer. Precioso. Tremendo. Y lo de la obra por gracia, ¿verdad? Y que la salvación es por gracia. Muy bien. Gracias, Dina. Gracias, Dina. Ok, ¿quién tiene Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, gracias, Ana, ¿verdad? Que lo leímos ahorita, ¿verdad? Fue parte estaba en las preguntas, que la consecuencia entonces de nuestro problema, el problema es que todos somos pecadores, que en esencia pecamos todo el tiempo, todos los días, de distintas maneras. La consecuencia de eso es que la paga de ese pecado es muerte, separación eterna, muerte espiritual, separación eterna de Dios, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la solución, verdad? ¿Cuál es la solución o la esperanza que tenemos? Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, Priscila, muy bien. Así que, ¿cuál es la solución? Que estando nosotros en pecado, aún siendo pecadores, hermanas, esa frase es súper importante, porque no es que nosotros dijimos, ay, Dios mío, perdóname, haz algo por mí, ayúdame. No, que nosotros todavía siendo pecadores, nosotros ni pensando en Dios, ni importándonos la condición en que estábamos, Dios mandó a su Hijo unigénito a pagar por nuestro pecado. Y como lo dice el versículo en específico, específicamente es que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, y esta es la parte, Cristo murió por nosotros. Y esa es la solución, que Cristo, el Hijo de Dios, no nadie más, murió. El verbo, la acción es importante, hubo muerte, y que fue por nosotros. Él no pagó el precio por su pecado, Él pagó el precio por nuestro pecado. Y por último, entonces, ¿cuál es la respuesta que merece esa solución que Dios nos da? ¿Ok? El problema nosotros lo causamos, Dios determina una consecuencia para ese problema, Dios siendo soberano, justo, eterno, el creador, el que reina, el Señor del universo, Él declara una consecuencia, pero entonces provee también la solución. Aleluya, gracias Señor. Él provee la solución por amor a través de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros como pecadores debemos tener? Y eso está en Romanos 10, 9 al 10 y el 13. ¿Quién lo lee, por favor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 y después el 13. El 10 y el 13. 9, 10, 13.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, sí, te faltó el 10. Lee ahora el 10. O el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, excelente. Gracias, Cuca. Así que esta es la respuesta. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si creemos en el corazón, no es solamente decirlo, es la cuestión de la boca, pero habla entonces del corazón, porque eso es lo que a Dios le importa, que Dios le levantó de los muertos. Así que la resurrección de Jesucristo es crucial y esencial también en la salvación. Serás salvo. Confesamos con la boca, creemos, ahí está lo de creer otra vez en el corazón, que Jesucristo resucitó, vamos a ser salvos. Y lo explica, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Así que están las dos cosas. Lo siento en el corazón, lo creo en el corazón, pero lo confieso con la boca. Y el 13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no es simplemente invocar, no es como Jesús, sálvame, dije el nombre y ya, ¡ting! No. Cuando habla de que invocar el nombre es que invoca el nombre como que Él es el que es mi Salvador. Yo soy salvo por Él, por Él. Dina. Sí, y entonces en esa cajita que estábamos leyendo esos versos, que dice la mayoría de la gente no entiende estas verdades. Ajá, vamos a hablar de eso ahora. Sí. Sí, pues la última parte de esa predicación de Dr. Adrian Rogers, que yo le estoy refiriendo a ustedes, pues él dice que uno de los beneplácitos, de los beneficios más grandes que recibimos de Dios, es que entonces nuestros ojos han sido abiertos. Han sido abiertos a estas verdades, a estas verdades. Y entonces, además de eso, pues entonces entendemos. Que es una palabra bien importante, que entendamos este mensaje de salvación. Si lo entendemos, lo podemos hacer llegar a otros. Amén. Convincentemente. Porque como decía este predicador, because we know, porque nosotros sabemos, porque nosotros entendemos. Y yo estaba leyendo aquí en Efesios que decía que en Efesios 1, el 7 y el 8, que dice, y en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Qué lindo, qué lindo. Amén, amén. Todo esto como que se completa. Claro que sí, Vela, y lo vemos en Efesios. Ahora estábamos hablando de Romanos, pero vemos esto en Efesios, la parte esa de cómo es esa salvación, que es por gracia, que no es por obra, o sea, que es una cosa, ¿verdad?, que podemos, usted y yo, mientras más conozcamos, más podemos expandir esto y ayudar a otros a entenderlo, como nos ha dicho Dina. Es importante que usted y yo lo entendamos para entonces poder explicárselo a las otras personas. Y claro, aquí estamos, la sección se llama los puntos esenciales. Yo entiendo que el estudio no le cae con todo, ¿verdad?, toda la doctrina bíblica y la enseñanza, porque a lo mejor usted lo encuentra demasiado. Yo no puedo explicar esto, yo no voy a poder evangelizar a nadie porque yo no sé todo eso. Y por eso estamos con los puntos esenciales, pero usted siga indagando y mientras más usted esté familiarizada y conozca, entienda, ¿verdad?, la doctrina bíblica y los detalles del evangelio, pues va a poder enriquecer y abundar y rellenar y contestar preguntas de quien le demande razón de la esperanza que hay en usted, como dice Primera de Pedro 3:15. Vamos entonces, en su mismo manual, gracias Dina, en su mismo manual lo próximo era lo de la mayoría de la gente que no entiende estas verdades, y entonces ahí están los versículos bíblicos de cómo podemos nosotros explicar estas verdades a quien no lo entienda, cuando estemos compartiendo el evangelio, contestando preguntas, dudas con quienes hablemos, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que Dios es santo y justo y él odia el pecado, que Jesús es Dios, que la muerte en la cruz fue por nuestro pecado, no por el de él, sino por el nuestro, y que Cristo ofrece el cielo como regalo gratis de Dios. Ahí está el punto de la dádiva, lo que leímos en Romanos 23, que es la dádiva de Dios, la vida eterna, el cielo. ¿Alguien de ustedes pensó en otras cosas? Porque estamos aquí en la diapositiva
para discutir eso, el cuadrado después de la pregunta 3B. ¿Usted pensó en otras cosas, en otras verdades que usted se encuentra con gente que no entiende? Miriam, otra verdad, perdona que he participado tanto, pero esto es un tema tan maravilloso. Pues cuando la gente, uno le pregunta, ¿usted es salva? Pues hay un libro de Dr. Sproul, el reverendo Sproul, que decía, ¿saved from what? ¿Salvado de qué? Pues la gente no entiende que es de la ira de Dios, porque Él es un Dios justo, un Dios recto. Él está, como decía él, he's in charge. ¿Verdad? Exacto. Entonces, por esa razón, es que buscamos salvación por medio de Jesucristo. Claro, claro, para amén. Nuestra ira, que es justa, debería venir hacia nosotros. Claro, es lo que nos merecemos. Es lo que nos merecemos. Es lo que nos merecemos, claro que sí, claro que sí. La Queremos gente un Dios justo, pensamos en un Dios justo para que nos haga justicia a nosotros. Cuando entendemos que nosotros somos víctimas de injusticia, que alguien no nos ha tratado justamente, y ahí reclamamos a Dios, tú, Señor, hazme justicia, vente que tú eres un Dios justo. Pero hello, ese mismo Dios justo que yo quiero que le pase la lima al que ha sido injusto conmigo, yo tengo que pensar que yo también voy a ser juzgada por ese Dios justo, y que Dios me exige a mí, y Él se exige a sí mismo ejercer su justicia divina. Y las reglas, los criterios, los pone Él, porque Él es el soberano, Él es el creador, Él es autor, Él es el Señor. Y yo no pongo los criterios. Si usted y yo escogiéramos nuestros criterios, estaría chévere, y le vamos a poner una regla así de larga a Priscila, pero a Miriam, por favor, la reglita la queremos así de chiquitita, bien chiquititita, pero al otro le ponemos el reglón así de grande. Límalo, Señor, pásale la lima. Pero a mí, pues siempre encontramos manera de justificar porque yo soy como soy, porque hablo como hablo, porque trato a fulano o a fulana, empezando por mi misma familia, porque los trato así, es que se lo merecen, es que son tremendos, es que no entienden, es que tienen el diablo por dentro, pero yo no, ¿ok? Así que gracias, eso es una de las cosas. ¿Alguien pensó en otra cosa, en otra verdad que en su experiencia o que ha escuchado, leído, que la gente no entiende verdades? Por ahí mismo del Dios justo, de que la gente no quiere ver ese lado de Dios, solamente Dios es amor, Dios no va a mandarnos al infierno, Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, bueno, sí los ama incondicionalmente, pero no quieren aceptar lo que están haciendo mal, que tienen que corregir para no provocar la ira de Dios o no ofender al Dios santo. La gente no, esa parte de Dios la separan. Exactamente. Quieren verlo solamente en un lado. Claro, muy bien, muy bien. Y nosotros, todos nosotros en nuestra naturaleza humana somos así. Queremos lo bueno de Dios, queremos las cosas buenas de Dios. O sea, ven y trae tus cargas a Dios, que Dios te va a ayudar, Dios te va a resolver los problemas, Dios te va a arreglar el matrimonio, las finanzas, me va a dar lo que yo quiero, yo voy a poder estar bien. Pero el venir a Dios viene con unos compromisos que usted y yo tenemos que hacer. Dios nos regala esa dádiva, ¿verdad? De vida eterna en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, la vida eterna, la salvación de la ira de Dios, ¿verdad? Somos declarados justos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es de gratis, es por fe, no es por obra. Yo no me tengo que matar de hacer 50 cosas buenas o hacer más cosas buenas en el día o en mi vida versus cosas malas. Que la mayoría de la gente vive así, ¿verdad? La mayoría de la gente piensa, aún cristiano y en otras religiones, no estoy hablando simplemente de gente atea o que no creen nada. Mucha gente, la mayoría de las personas piensan que si al final de mi vida va a haber un juicio, van a tally, van a anotar cuántas veces, qué cosas buenas yo hice versus las cosas malas. Si hice más cosas buenas que cosas malas, amén, y voy a estar en el cielo y voy a estar bien, ¿ok? Cuando eso no es lo que dice Dios en su palabra, es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y esa fe también viene de Dios, esa fe también viene de Dios. No es que yo me la gané, no es que yo soy más linda, más inteligente, estoy mejor conectada, tengo más chavos, tengo más recursos que otros. Es
por Dios, es una dádiva también de Dios, esa fe también viene de Dios. Así que gracias, esos son buenos puntos que vamos a continuar, que no puedo estar para otro día. Ok, así que vamos entonces a la sección 4. ¿Cuál entonces es la estrategia para el evangelismo? La pregunta 4A, ¿qué tipo de vida debemos vivir y cómo debe verse el mundo exterior? Digo, verse al mundo exterior, según Filipenses. Sección 4, letra A, en su manual. Sin murmuraciones. Muy bien, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Sencillos. Muy sin bien, tacha, muy bien, muy bien. Irreprensibles, ajá, muy bien. Muy bien, que así es como nos debemos comportar. En otras palabras, es como el título de esta sección, ¿verdad? Testificar con nuestra vida, como Pablo lo pone en Filipenses, es que hagamos todas las cosas, no es cuando tengamos ganas, cuando nos levantemos con, ¿sabes qué? Hoy voy a ser buena gente, hoy me levanté, hoy tengo el corazón y voy a hacer las cosas bien, voy a tratar a mi gente bien, voy a ser buena, hoy estoy de buen humor, hoy me levanté por el lado derecho de la cama, fíjate, vamos a bregar bien. Lo que la Biblia nos manda es hacer todas las cosas sin murmuraciones, amadas, sin chisme, ni discusiones, que seamos irreprensibles. Eso es algo bien fuerte, ¿verdad? Uno dice eso, bendito, yo no voy a llegar ni a las 8 de la mañana, llego irreprensible, pero eso debe ser nuestro, ¿verdad? Nos tenemos que esforzar por eso, pero como decía Lidu, no por hacer cosas buenas y que me cuenten más cosas buenas que malas y ser una nena buena hoy. Es una cuestión de yo buscar esa pasión por Dios, acercarme a Dios, venir a Dios, procurar esa santidad, pero es para que Dios lo haga en mí, no es porque yo puedo por mí, Dios, sino yo me someto, yo me rindo y su Espíritu Santo es quien hace esa obra en nosotros, es quien hace ese cambio, quien obra ese cambio en nosotros, pero tiene que haber un anhelo en mi corazón, tiene que haber una rendición, una sumisión continua de mi yo, como Jesús dijo, el que quiera ser el discípulo mío tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero fíjense que el primer requisito es una negación a mí misma. ¿Qué implica? No es que yo me voy a sentir como una porquería y que me pisoteen y que yo soy una porquería del mundo. Es que yo niego mis propios deseos y voluntad, lo que a mí me sale, lo que me sale natural. Yo me niego a eso y escojo la ley de Dios, servir a Dios, agradar a Dios, lo que Dios manda. ¿Ok? Sin tacha, como hijos de Dios, sencillos como hijos de Dios, que la gente diga, ahí va una hija de Dios, por ahí va un hijo de Dios. Eso lo hace un hijo de Dios. Una persona normal no podría hablar así, no actuaría así, no pensaría así. Eso es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y estamos en medio de una generación torcida y perversa. Fíjense, hermanas, cómo la Biblia es tan pertinente para hoy. ¿Cuándo escribió esto Pablo? ¿Qué sé yo? En el primer siglo. ¿En qué estamos? En el año 2021. Y cuando usted lee eso, usted dice, ¿yo puedo decir que esto es una generación torcida y perversa? Claro que sí. Lo era desde cuando Pablo escribió y todavía estamos así. Y podemos decir, está peor que nunca. Y eso pues, personas piensan que sí, personas piensan que no, pero ¿es una generación hoy torcida y perversa? Claro que sí, a lo mejor de distintas maneras, pero sí, eso es lo que usted y yo vivimos en medio de eso. Pero Dios lo que nos pide es que resplandezcamos como luminares en el mundo. Y eso nos acuerda cuando Jesús dijo que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo, aleluya. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y esa luz no se puede esconder. La luz tiene que estar en un sitio donde se vea. Usted y yo tenemos que brillar. ¿Y cómo brillamos? Con nuestra vida. Testificamos primordialmente con nuestra vida. Por eso es el punto A. ¿Ok? Y leemos. Aunque el resultado del evangelismo depende completamente de Dios, nuestras vidas deben reflejar el mismo mensaje. Y es importante porque si no la gente no me va a creer, no me van a dar una oreja. Si yo soy esta palabra es tan fea, ¿verdad? Esta frase, pero si soy una carne puerca, si yo soy una bocona, una mal habla, si yo lo que hago es que estoy criticando y quejándome, si yo estoy chismeando todo el tiempo, si yo lo que hago es nada más hablar de basura y porquería, si yo soy una mal habla, ¿usted cree que gente va a escuchar el evangelio? No van a querer escuchar el evangelio, hermano. Y no es que usted y yo tengamos que ser perfectas, no se trata de eso.
no es que querramos entonces engañar a la gente y poner esta que andamos con una aureolita, porque es que lo primero que le tenemos que decir es que todos somos pecadores. Eso es lo primero que vamos a decir. Así que no podemos ir con el fake de que aquí va la santita y la monja a predicar, ¿ok? Pero si por otro lado mi vida no refleja el evangelio, se le va a hacer a esa persona bien difícil entender el evangelio de mi parte, ¿ok? Así que, perdónenme, que es que estoy ahora sin el mouse. Ok, ¿cada cristiano es un testigo para Cristo todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Cada cristiano es un testigo para Cristo todo el tiempo? ¿Sí o no? Es una pregunta. Debiéramos, pero la realidad es que no. La realidad es que no, Sí, claro. debiéramos, pero sí, la realidad es que sí, pero entonces lo que está no por lo verse es ven. qué clase de testigo. ¿Qué clase de testigos somos, verdad? O ayudamos a adelantar el evangelio de Cristo o lo desayudamos, ¿verdad? Pero sí, somos un testigo, aunque lo reconozcamos o no, los recordemos o no, pero usted y yo, donde quiera que estamos, empezando en nuestra propia casa. Testigos de Cristo. Así mismo, tenemos que ser testigos de Cristo, donde quiera, empezando en nuestra casa, hermana, porque mire, hermana, es bien triste, pero muchas personas se preocupan en ser testigos para Cristo fuera de la casa. Pero si usted entrevista a esos hijos y aún a ese esposo, ¿qué van a decir? ¿Qué dicen ellos de nuestro caminar con el Señor? ¿Qué dice mi esposo de cómo yo vivo el evangelio? ¿Qué dicen mis hijos de cómo yo vivo el evangelio? Eso es bien importante, porque nosotros somos misioneras primero en nuestra propia casa. Somos misioneras y evangelistas en nuestra propia casa. Y donde quiera que estemos, ¿verdad? En todo lugar, siempre, ¿verdad? Así que debo pensar, demuestro mi devoción a Dios dándole gloria con mi manera de vivir, y esto incluye la manera en que yo pienso, cómo yo hablo y cómo yo actúo. Y por último, si las personas con quien interactúo se enteran que soy cristiana, ¿eso deshonraría u honraría a Cristo? Preguntas para dejarlo con nosotros. Por segundo, así que primero era testificar con nuestra vida. Por segundo, orar. La pregunta 4B. No terminamos la A, no testificamos la A. La pregunta 2 de sección 4A. Mateo 5:16. ¿Qué nota la gente que hace brillar la vida de un cristiano? ¿Qué mira la gente? Las buenas acciones. Las buenas acciones o las buenas obras. Muy bien. También miran las malas, ¿verdad? Lo que pasa es que la pregunta es lo que me hace brillar, ¿verdad? Así que lo otro lo que me hace es que pero lo que me hace brillar es las buenas obras. Y eso lo dijo, ¿verdad? Jesús fue quien dijo esto. Esto es parte del Sermón del Monte. Jesús lo dijo. La importancia de demostrar cómo se glorifica a Dios, lo glorifica mis buenas obras. Cuando yo hago las cosas como Dios manda. ¿Cuál va a ser el resultado? Si nos dicen, ¿y eso que es cristiana? Así mismo. Y eso es bien común. Eso es bien común. Eso es bien común, pero eso también, eso nos encanta cuando se lo aplican a otros, pero recuerden, hermanas, que eso nos aplica a nosotros también. Nos tenemos que nosotros poner primero el sayito, ¿verdad? El sayito que nos lo enganchamos primero antes de estar pensando en el otro, ¿ok? ¿Cuál es el resultado de que la gente vea mis buenas obras? Glorificar a Dios. Muy bien, glorificar a Dios, que Dios recibe la gloria y la honra, ¿ok? No es que, recuerden, hermanas, esto es bien importante, no es que esas obras me salvan. Las buenas obras no me dan la salvación es única y exclusivamente a través de la fe, ¿verdad? En la obra de Jesucristo. Pero el resultado de esa salvación es que se deben ver, yo tengo el fruto. El resultado de esa salvación es que yo tengo que hacer buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Muy bien, y según Colosenses 4:6, ¿cómo debo hablarle a los demás? Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Ok, muchas gracias, Marti. Muy bien, con gracia, sazonada con sal, ok. No es que voy a sazonar ¿con qué? Con arena. Voy a sazonar con sal para que sepa bueno. Y quizás aquí los puertorriqueños le pondríamos con adobo. Yo les he contado que cuando nosotros vivimos en Corea,
nos llevaron, acabando de llegar a Corea, conocimos una familia de puertorriqueños y nos dijeron, vengan que los vamos a llevar a un restaurante coreano que nosotros hemos ido y es bien bueno y les va a gustar. Y nosotros como que, ay Dios mío, ¿qué vamos a comer allí? Que digo que no, es bien bueno, vengan que los vamos a llevar. Y fuimos con ellos a este restaurante coreano, no llevábamos ni un mes en Corea y estábamos en Seúl, en la capital. Y nos llevaron a este restaurante y bien chévere y estábamos bien contentos porque pues nos sentamos, o sea, uno entra, se tiene que quitar los zapatos, estábamos con media, hacía frío, era ya invierno, así que entramos con la media, con los jackets, y nos sentamos como los indios, o sea, no era con sillas, era en el piso y la mesita chiquita como también vemos en las películas japonesas y eso, pues nada, pues así era. Entonces le traen a uno la comida cada mesa tiene un cosito como una hornillita. Y entonces ahí traen como no es el wok, porque eso es de los chinos, pero es un receptáculo y uno mismo cocinaba la carne. Y te traían aparte los 1000 acompañamientos, las comidas siempre son con muchas cosas. Pero la carne, uno mismo la cocina en la misma mesa, uno cocina. Entonces estamos con la mesa, con la carne, y yo estoy todo el tiempo pensando que la carne ya estaba condimentada, que ya estaba lo que nosotros llamamos adobada, ¿verdad? O marinada en algo. Y entonces yo veo que el amigo de nosotros saca un potecito de adobo Goya. Él saca el potecito y empieza a echarle. Y David y yo muertos de la risa. Pero nene, ¿qué tú haces? Pero eso no. Y dice, nena, no, créeme, que le hace falta el adobo. Eso no viene adobado, hay que ayudarlo. A eso le echan algo, pero hay que ayudarlo. Estaba riquísima, la carne estaba riquísima, porque estaba adobada con adobo Goya. Gracias, Señor, por el adobo. Nadie, él conseguía el adobo porque se conseguía en la comisaría de la base, llevaban adobo Goya, así que él trajo, y era un potecito chiquito, y él empieza a echar así, él miró para el lado, que no había nadie, y él estaba echándole adobo. Riquísima estuvo nuestra primera comida en un restaurante coreano gracias al adobo Goya. Pues bueno, ok, así que las palabras con gracia sazonadas con sal. Ajá, Vivian. Mira, nada, quería añadir también que yo aprendí hace un tiempo, no lo sabía y me fue bien interesante escuchando una predicación que cuando dice que la sal no solo se usa para dar gusto, sino que se usa para preservar. Y entonces aquí lo podríamos ver como para dar gusto, pero también en la manera que conducimos, pues preservamos la integridad del evangelio. Amén, amén. Excelente, excelente. Gracias, Vivian. Excelente punto. Sí, que es para preservar, ¿verdad? En contra de que las cosas se dañen, en contra de la corrupción, ¿verdad? Cuando las cosas se dañan, la corrupción, pues en el caso de nosotros, ¿verdad? En contra de la corrupción espiritual, ¿verdad? Así que gracias, Vivian. Gracias. Miriam. Ajá. Sí, pastora. Que es importante, ¿verdad? Y es que a uno también se estremece, siguiendo la línea de lo que dice Vivian, que no solamente para sazonar, para dar gusto, sino también para preservar. Entonces la parte difícil está que dice que cuando la sal pierde su efectividad, entonces es pisoteada. Entonces uno tiene, si nos está diciendo que nosotros somos la sal y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, o sea, perdemos nuestra efectividad, nos estamos exponiendo a ser pisoteados. Eso es terrible. Gracias, pastora. Que como la importancia de coger esto en serio, ¿verdad? De coger esto en serio, de que, o sea, cuál es porque nos gusta, que chévere, somos luz del mundo, somos la sal de la tierra. Eso viene con una responsabilidad bien grande y unas consecuencias si no brillamos como debemos brillar y si no sazonamos este mundo como lo debemos sazonar, como Dios espera que lo hagamos. Gracias, Vivian, y gracias, pastora, por esos comentarios. Excelente. Ok, vamos entonces a la B, ¿verdad? Lo primero era testificar, estrategias para el evangelio. Testificamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Oramos. Mientras Pablo oraba por otros, ¿qué estaba en su corazón? Estoy en sección 4B, según Romanos 10:1. La salvación de Israel. La salvación de ellos, ¿verdad? Así que orar por la salvación. Usted siga orando por las almas perdidas. Usted ore por eso. Recuerde que esto es una obra que nada más el Espíritu Santo, Dios puede salvar a la gente. Usted y yo no salvamos, ningún predicador salva, ningún evangelista salva. La necesidad imperiosa de la oración por la salvación de las personas en quien tenemos en nuestra mente y corazón. Número 2, ¿qué pidió Pablo a los colosenses que oraran? En Colosenses 4.
Que Dios hiciera qué. Que abra la puerta. Muy para- bien, que para la abriera palabra, una puerta para la palabra. Muy bien. para dar a conocer el ministerio de Cristo. Muy bien, para dar a que Dios le diera oportunidades, ¿verdad? Que Dios diera oportunidades para él hablar, para dar a conocer el ministerio de Cristo, para manifestarlo como debía hacerlo. Pero fíjense que él pide por esa oportunidad, Señor, abre tu puertas para yo hago lo mío, pero Dios tiene que hacer lo suyo. Y tercero, cuando hablamos la palabra de Dios con otros, especialmente en situaciones amenazantes, ¿qué debemos pedir a Dios que nos dé? Confianza. Confianza en la Biblia de las Américas, que dice Reina Valera. En denuedo, muy bien. En denuedo, en inglés es boldness, ¿verdad? O sea, que tengamos ese valor, esa valentía, esa determinación de hacerlo. Y esto lo habíamos discutido la vez pasada el montón de veces que el libro de Hechos habla de la palabra denuedo, ¿verdad? Porque pues se habla tanto del trabajo de la iglesia, los viajes misioneros de Pablo, que tuvo así la importancia de que Dios le diera denuedo, pero se ve él orando por eso, se ve la iglesia intercediendo por Pablo para que Dios le diera denuedo a Pablo. Así que la importancia de la oración, ¿ok? Así que, ¿por qué debemos orar? Debemos orar por oportunidades para compartir el evangelio, por denuedo o confianza para hablar, por sabiduría y discernimiento al hablar, y para que Dios abra los ojos y toque los corazones de las personas a quien le testificamos o evangelizamos. Lo mismo que dijo ahorita, o sea, Dios tiene que tocar las vidas, ¿ok? Así que ya vimos testificar con nuestra vida, orar, y tercero, utilizar la palabra de Dios. Pregunta 4C. ¿Qué hará la palabra de Dios según Hebreos 4:12? ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el Muy espíritu. bien, muy bien. Muy y bien. discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto, perfecto. Gracias, Ana. Penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, o sea, lo más adentro del ser humano, lo más adentro, llega hasta el final, es tan poderosa y también llega a discernir pensamientos e intenciones del corazón. Recuerdan que eso fue una de las cosas que Jesús dijo antes de irse en Juan, creo que es Juan 14, Juan 16, creo que es cuando él habla de la necesidad de que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, y parte de eso era para convencer de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso, entonces la palabra de Dios es capaz, es poderosa en sí misma para penetrar hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne pensamientos. O sea, es un todo y tiene poder para todo eso. ¿Cómo utilizaba Pablo las escrituras para su testimonio, según Hechos 17? ¿Cómo las usaba? Para mostrar que Jesús era el Cristo y que padeció y resucitó entre los muertos. Muy bien, y lo que dice esos dos versículos es que usaba la escritura para explicar, para declarar, para presentar evidencia. Muy bien, para presentar evidencia. O sea, es importante que cuando usted y yo hablemos, no vamos a coger el libro de fulanito y menganito. Usted y yo, la base es la escritura, la palabra de Dios es la base. Ahí es que vamos a encontrar la base, la explicación, el argumento, el apoyo bíblico. Por eso una de las cosas que vemos en las predicaciones, en las clases, el apoyo tiene que estar en la Biblia, no en el libro de menganito y sutanito. Y por último, ¿qué son capaces de hacer las escrituras según 2 de Timoteo 3:15? Hacernos sabios para la salvación. Muy bien, da la sabiduría, hace sabio para llegar a la salvación, y es importante que esa salvación viene mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante otra cosa ni nada más. ¿Ok? Así que testificamos con nuestra vida, orar y por último utilizar la palabra de Dios. Así que ya discutimos esto, porque es importante usar las escrituras, de presentar el evangelio, en lugar de simplemente presentar los puntos básicos del mundo. ¿Quién nos dio tremendo ejemplo de utilizar la escritura? Ya vimos que Pablo lo hizo. ¿Quién más lo hizo? Mismo Cristo. El mismo Cristo, el mismo Jesús, empezando tempranito en su ministerio, ¿verdad? En las tentaciones en el desierto, y con la palabra de Dios fue que le dio al mismo diablo, cuando se enfrentaba con los fariseos, con el mismo Pilato, con los sacerdotes, con los escribas, cómo Jesús combatió y habló y defendió su ministerio con la palabra de Dios, que ellos ya la conocían. ¿Ok? Por último, a nivel de aplicación, es lo mismo que tienen en su libro. Pensar en personas que no conocen a Dios y que necesitan salvación, orar regularmente por estas personas regularmente,
no es hoy y olvidarnos de ellos hasta el mes que viene o el año que viene, o cada vez que los veamos. Que nos preparemos para compartir la palabra de Dios con ellos, y eso implica, ¿verdad?, estudio. Hay que meterle tiempo. El tiempo no es solamente de calidad, es cantidad. No puedo tener calidad sin cantidad. Tengo que dedicarle tiempo a meterme en la palabra de Dios y conocerla. Permita que Dios haga su trabajo de convicción. No me toca a mí convencer. Mientras tanto, doy el ejemplo de semejanza a Cristo. Testificar a las personas con mi vida y entenderán el mensaje más claramente. Y por último, primera de Pedro 2, 9, 10, que esto no estaba en el libro, pero nada, el pastor lo predicó el domingo, así que lo añadí, porque me parece que es excelente, porque no solamente dice que lo que somos, ¿verdad? El versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué es que somos eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos una responsabilidad. Cuando leemos lo que somos, nos damos como que, ¡oh! O sea, esto es lo que tenemos, esto es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, real sacerdocio, pero es para algo, no es para que, María, me la comí. Es para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de aquel, las virtudes de Cristo, de Dios. El evangelio es sobre Dios y su obra de amor a través de su Hijo Jesucristo, ¿ok? No es anunciar mis virtudes, no es anunciar las virtudes de la denominación, no es anunciar las virtudes del libro de fulano, del autor tal, es las virtudes de Dios. Usted y yo le ponemos la luz a Cristo, le ponemos la luz a Dios, a su palabra. Se trata siempre de Él y solamente de Él. No es del que canta bonito, del que predica bonito, de que tenemos la iglesia más bonita, de que tenemos la doctrina mejor, la adoración más brutal. Las virtudes de aquel, las virtudes de Jesús y de su obra. De eso se trata, el enfoque es siempre en Él. Ok, hermanas y hermanos, vamos a, con esto terminamos la lección número 11. Antes de irnos, la semana que viene, entonces, si el Señor lo permite, empezamos con la lección número 12, la lección número 12 del estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Y espero que nadie se vaya porque el tema es la obediencia. ¡Ajá! Ok, así que no se asusten. Eso es un asunto entre usted y Dios. Y el Espíritu Santo, así que prepárese, ore. Antes de empezar vamos a tener que estar en oración para no salir corriendo y no escondernos, porque aunque nos escondamos ya estamos leídas. Así que nada, las invito a que se preparen, que escuchen la predicación, lean la predicación, inglés o en español o ambas a la vez, y se preparen con su asignación para la semana que viene, la obediencia, y memorizarnos, aprendernos de memoria, primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4. Cualquier pregunta, estamos a su orden. Nos pueden conseguir a través de la iglesia, pueden llamar para ver cómo conseguirnos o conseguir el material, o cualquier pregunta, duda, pregunta, sugerencia, queja, protesta. Estamos aquí a su orden, ¿ok? Así que el Señor les bendiga, no se vayan los de Zoom, los que nos están escuchando, que el Señor les bendiga y nos vemos el martes que viene si Dios lo permite.